Up next on Hudson Church. Básicamente el plan perfecto de Dios es de que el Padre en su misericordia se da cuenta que nosotros los seres humanos somos incapaces de salvarnos. Él sabe que nosotros somos incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta. Amén. Y amén. Démosle un aplauso, Señor Jesús. Puede tomar asiento. Póngase cómodo y vamos a continuar bajo el mismo título. El título, Ani, por favor. Vamos a continuar bajo el mismo título que tuvimos el domingo, que era el plan perfecto, la resurrección. Y vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a profundizar un poquito más en la siguiente parte del plan. La siguiente parte del plan era, donde usted y yo entrábamos en acción. Pero antes de avanzar con la siguiente parte del plan, donde usted y yo entramos en acción, vamos a hacer un corto repaso de lo que estuvimos hablando el domingo o de qué se trata, de qué se trata el plan perfecto de Dios. Básicamente el plan perfecto de Dios es de que el Padre en su misericordia se da cuenta que nosotros los seres humanos somos incapaces de salvarnos. Él sabe que nosotros somos incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta. Él sabe que nosotros solos no podemos. Entonces Él en su misericordia, en su amor, ágape, en su gracia, hace un plan. ¿De qué se trata el plan? De mandar a su Hijo aquí a la tierra. Dar a su Hijo, su único Hijo, darlo aquí en la tierra para que Él dé testimonio de la verdad, para que Él muera en la cruz, crucificado por los pecados del mundo y para que resucite al tercer día, hace parte del plan también, y para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús resucita al tercer día, vence el pecado, vence la muerte, vence al diablo, vence a los demonios y le entrega esa victoria a todos aquellos que en Él creen en el corazón y que lo confiesan con su boca. Todo este plan fue anunciado por los profetas años atrás de que Jesús se manifestara. Jesús mismo lo mencionó en diferentes oportunidades. Él mismo menciona que todo esto iba a pasar. Y algunos versículos pueden respaldar lo que yo acabo de decir. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree que no se pierda, mas tenga. Jesús dice en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida. Jesús lo dice así, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Y tengo el poder para ponerla y después volverla a tomar, mostrándonos que esto hacía parte del plan. En la noche que arrestan a Jesús, el apóstol Pedro saca una espada y le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote. ¿Cuántos conocen esa historia? Levante su mano si la conocen. Bueno, el apóstol Pedro saca la espada porque vienen a arrestar al maestro y él dice, no, mi maestro no se lo van a llevar, y saca la espada. Y aquí el Señor Jesús dice unas palabras que nos muestran que esto hacía parte del plan. Vamos a poner Mateo capítulo 26, versículo 52. Lea conmigo, por favor. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada. En otra versión dice, al que a espada mata, a espada debe morir. Amén. Entonces le dice a Pedro, no, guarde eso, que esto no se resuelve así. Versículo 53 dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Entonces Jesús le dice, ¿usted cree que es que esto se salió de control? No, si yo oro ahora mismo, mi Padre me va a mandar miles de ángeles a defendernos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que Jesús le está diciendo a Pedro. Y versículo 54, lo que conecta con el mensaje de esta noche, dice, pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces Jesús le está diciendo, Pedro, guarda esa espada porque esto es necesario que pase, es necesario que a mí
me arresten. Amén. Entonces el Señor Jesús viene con un propósito, lo cumple a cabalidad y nos da ejemplo, como dice la Biblia, que nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, bíblicamente hablando, hay mucha evidencia bíblica, hay mucha evidencia de la resurrección de Jesucristo. Yo el domingo, dirigido por el Espíritu Santo, espero seguir escuchando la voz del Espíritu Santo, hice un mensaje, o fui dirigido a hacer un mensaje, más de evangelismo, más que todo. Sí hablamos de la resurrección, se mencionó la resurrección, pero no me enfoqué mucho en la resurrección, porque el Espíritu Santo me movió a hacer un mensaje de evangelismo. Ok, quiero mostrar en este estudio bíblico evidencia física de que Jesucristo resucitó. Amén. Punto número 1, la tumba vacía. Lo repetimos, lo decimos, lo escuchamos, pero tenemos que recordar que bíblicamente hablando, esa tumba estaba sellada. Había una piedra grandísima bloqueando esa tumba, una piedra muy pesada, y no solamente eso, sino que esa tumba estaba siendo custodiada por soldados romanos. O sea, eso estaba bajo vigilancia. Amén. ¿Sabíamos eso? Punto número 2, los testigos directos. Primeramente, los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús convivieron con Jesús resucitado, lo tocaron. ¿Cuántos conocen la historia de Tomás, que tocó el costado, el que estaba incrédulo? Tomás lo tocó. Comieron con Jesús resucitado y comieron pescado. Usted sabe que para comer pescado hay que tener cuidado por las espinas. Comieron con Jesús, escucharon a Jesús, hablaron con Jesús. Amén. Y no solamente eso, sino que Jesús también se le apareció a las mujeres. Y dice la palabra de Dios que se le apareció a 500 personas a la misma vez. Y yo quiero que usted lea esto en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque primeramente os he enseñado que lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme, hermano, Cristo tenía que morir, ese era el plan. Aquí lo repito otra vez el apóstol Pablo. Cristo murió conforme a lo que estaba escrito años atrás. Amén. Versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme al plan de Dios. Versículo 5 dice, y que apareció a Cefas, este Cefas es el apóstol Pedro, y después ¿a quién? A los 12. Versículo siguiente. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice esto, prácticamente le está diciendo, y muchos están vivos por si quieren ir a preguntar. Amén. Versículo 7 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y versículo 8 dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Una de las pruebas más contundentes, para mi opinión, de que Jesucristo resucitó, es la transformación de los discípulos después de que Cristo resucita y la transformación de los incrédulos. Y cuando digo incrédulos, voy a hablar específicamente de los hermanos de Jesús y de Saulo de Tarso, que posteriormente el Señor le va a cambiar el nombre a Saulo de Tarso como el apóstol Pablo, un hombre que dirigido por el Espíritu Santo escribió la mayoría del Nuevo Testamento. ¿Qué transformación hubo en los discípulos? El domingo leímos en Juan capítulo 20, no lo vamos a leer hoy, que los discípulos cuando mataron a Jesús estaban encerrados en una casa bajo llave. ¿Por qué? Porque tenían ¿qué? Tenían miedo. Amén. Entonces ellos estaban encerrados porque tenían miedo, porque estaban asustados, porque estaban confundidos, porque no sabían qué hacer. Pero llega Jesucristo resucitado donde ellos, les da el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con ellos? Una transformación. Amén. Ellos, después de haber recibido ese Espíritu Santo, hermanos, empiezan a predicar el Evangelio de Jesucristo contra todo.
los estaban persiguiendo, los estaban amenazando, los estaban dando látigo, los estaban metiendo a la cárcel y ellos predicando el evangelio, hermano, con ese fuego. Después de la resurrección de Jesús, después de esa llenura del Espíritu, ellos empezaron a predicar, hermano, poniendo en riesgo sus propias vidas. Y cuando yo digo poniendo en riesgo sus propias vidas, no es un lenguaje exagerado, no es un lenguaje poético, no, estoy hablando literalmente. Ellos pusieron en riesgo sus vidas al punto que todos los discípulos murieron asesinados por causa del evangelio, excepto el apóstol Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis. ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? ¿Qué transformación hubo con los hermanos de Jesús? La Biblia establece en Juan capítulo 7, versículo 15, ni aún sus hermanos creían en él. Para los que toman nota, Juan capítulo 7, versículo, ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él, pero cuando Jesucristo resucita, ya los vemos que están en el aposento alto. Amén. Entonces ya los hermanos empiezan a creer, y no solamente eso, encontramos a Santiago, que es hermano del Señor, que se convierte en una columna de la iglesia primitiva y se convierte en un predicador del evangelio de alto rango, al punto que él escribe la carta, el libro de Santiago, que para mi opinión, en personal, ese libro está en el top 3 de mis favoritos, si no en el top 2, porque me gusta mucho el libro de Santiago, porque usa un lenguaje claro, directo, porque el libro de Santiago, hermanos, desafía a los creyentes, a nosotros nos desafía a tener una fe activa. Ese es el libro de Santiago, a tener una fe activa, a que demostremos que realmente somos hijos de Dios, que creemos en Dios, que amamos a Dios, como a través de las buenas obras. Ahí en ese libro es donde encontramos la famosa frase que la fe sin obras está. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ese es el libro de Santiago, lo recomiendo para que todos lo lean en sus casas. Un libro, les aseguro, les garantizo que va a ser de mucha bendición en el nombre de Jesús. Es muy fácil de leer. El lenguaje del libro de Santiago usted lo va a entender. No necesitamos la gran interpretación. Aparte tenemos el Espíritu Santo que nos enseña. Quería promocionar el libro de Santiago en el nombre de Jesús. Ahora, como último ejemplo voy a mencionar a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, pero después de que Jesucristo resucita y se le manifiesta a él resucitado, le abre los ojos espirituales, y este hombre tiene una transformación tan grande que empieza a predicar el evangelio de Jesucristo, pasa de ser un perseguidor a un perseguido. Es un varón, hermano, que, como dije anteriormente, escribe la mayor parte del Nuevo Testamento, que abre muchas iglesias. Pero no solamente eso, sino que es un tipo que pasó todo tipo de dificultades, naufragios, azotes, cárceles, todo, hambre. Todo esto lo pasó él, y nada, absolutamente nada, lo hizo dudar o retroceder o desviarse de su fe en el Señor Jesucristo. Este hombre nunca echó para atrás, siempre para adelante, para adelante, para adelante. ¿Y por qué yo menciono estos casos? ¿Por qué menciono a los discípulos? ¿Por qué menciono al apóstol Pablo? ¿Por qué menciono a Santiago, los hermanos de Jesús que eran incrédulos? Porque yo les hago esta pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que todos estos señores que estoy mencionando arriesgaron su vida para predicar una mentira? ¿Arriesgaron su vida para estar hablando una falacia, para estar repartiendo un chisme?
más, extiendo la pregunta aquí personalmente. ¿Cuántos de los que estamos aquí pueden levantar su mano dando testimonio que diga realmente Jesucristo resucitado ha transformado mi vida? Mire, yo levanto mis dos manos. Yo soy un testimonio vivo de que la misericordia de Dios, de que por su gracia estoy vivo, hermanos, porque yo estaba fallando en todo lo que dice la Biblia que era malo, ahí estaba yo. Yo era el número uno. Yo tenía el entendimiento entenebrecido, yo estaba muerto en delitos y pecados. Mi vida estaba en el hoyo, como dice la Biblia, que hace tiempo el pastor no menciona eso, pero cuando el pastor mencionaba que nosotros teníamos la vida en el hoyo, él dice que estaba debajo del hoyo aguantándonos a nosotros. Porque la vida sin Cristo estábamos en el hoyo en el nombre de Jesús, estaba ciego, pero la misericordia de Dios nos alcanzó y por su gracia tenemos vida eterna. Amén. Diga conmigo vida eterna. Diga conmigo vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Cuando estos hombres reciben el Espíritu Santo, que eso hace parte del plan, Jesús resucita, es alzado, es elevado para el cielo, en una nube lo recibe con dos hombres con vestiduras blancas. Ellos reciben ese bautismo del Espíritu Santo, ellos reciben ese poder. El domingo cuando leímos Juan 20, estaba diciendo yo que cuando, lo que dice el libro de los Hechos, ¿no? Que cuando recibimos el Espíritu Santo, recibimos poder. Y que literalmente tener el Espíritu Santo es tener poder. Y cuando estos discípulos que estaban muertos de miedo, todos metidos en una casa, reciben el Espíritu Santo, hermanos, ellos empiezan a predicar el Evangelio de Jesucristo por encima de los fariseos, por encima del concilio, por encima del Sanedrín, y los amenazaban, y los arrestaban, y los encarcelaban, y los azotaban, y ellos seguían para adelante, hermanos, llenos del Espíritu Santo, con una fe inconmovible, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y quiero mencionar un evento que pasa en la Biblia, que queda redactado en Hechos capítulo 5, capítulo 27, con el apóstol Pedro, que yo creo que es de gran bendición que lo leamos en esta noche. Dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces aquí traen a los discípulos arrestados, a donde los fariseos, y ellos le están diciendo, nosotros les mandamos que no predicaran en el nombre de Jesús. Fuimos estrictamente firmes de no lo hagan, pero ustedes siguen al punto que tienen a Jerusalén lleno del Evangelio de Jesucristo. ¿Me siguen? Versículo 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, lea conmigo, es necesario obedecer a Dios antes. ¿Es necesario obedecer a quién? ¿A quién? A Dios. Gloria a Dios. Versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Nicole, sigue conmigo, porfa. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Porque gracias a Jesús tenemos perdón de pecados. Podemos dar un aplauso mejor. Amén. Tenemos perdón de pecados. Versículo 32 sigue Pedro exponiendo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. 33. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Está Pedro enfrente de los enemigos prácticamente, enemigos del Evangelio, y les está diciendo, mire señores, esto es así, ustedes mataron al Mesías, vamos a seguir creyendo en Jesucristo, vamos a seguir predicando a Jesucristo, y esta gente se enojaba más que quería matarlos. Versículo 34, seguimos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas,
mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos ¿a qué? A nada. Versículo 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él. Y todos los que le obedecían fueron dispersados. Se está poniendo interesante. Versículo 38 dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué habrá pasado con los discípulos después de que los azotaron? Veamos en el versículo 21. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Pero espérate, acabamos de leer que los azotaron. Y ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Jesús. Versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hermanos, se levanta Gamaliel en el concilio y dice, había un hombre que se levantó, tenía 400 seguidores, pero cuando él se murió, ese grupo se esparció y fueron reducidos a nada. Después se levantó Judas el Galileo, también tenía mucho pueblo que lo seguía. Ese hombre se murió y todos los seguidores reducidos a nada. Vamos a ver qué pasa lo mismo con este tal Jesús de Nazaret que acabaron de matar. Ya lo mataron, ese grupo va a ser reducido a nada. ¿Cuál es la buena noticia? 2000 años después, aquí seguimos predicando a Jesucristo, el Mesías, Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Príncipe de Paz, el único que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Diga conmigo aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando Jesucristo resucita, Él activa la siguiente parte del plan. ¿Cuál es la siguiente parte del plan? Donde usted y yo entramos. ¿En qué entramos? ¿De qué se trata? Bueno, usted y yo tenemos que compartir las buenas noticias. Usted y yo tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo a toda criatura. Usted y yo tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. En Juan capítulo 20, que leímos el domingo, Jesús, cuando Él resucita y se le manifiesta a los discípulos, les dice, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. En Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor Jesús dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Si usted analiza esto, no es una sugerencia, es una orden, ir y predicar el Evangelio, amén, a toda criatura. En Mateo capítulo 28, versículo 19, por favor, Jesucristo también resucitado dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lea conmigo esta parte. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Hermanos, qué promesa más preciosa, qué promesa más poderosa. Aquí el maestro está hablando del Espíritu Santo. Recuerde, Jesús es elevado al cielo, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero Él nos da al Espíritu Santo. Por eso dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El domingo, cuando estábamos leyendo que el Señor Jesús sopló en Juan 20 y le dijo, recibí del Espíritu Santo, los que estaban aquí se acuerdan que yo hice que la iglesia repitiera, el que te llama, diga conmigo, el que te llama, te capacita. El que te llama, te capacita. El Espíritu Santo te capacita con poder. Amén. ¿Para qué? Para que tú prediques el Evangelio de Jesucristo.
El Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios está dentro nuestro, así como estaba con los discípulos y con todas las personas que he mencionado. Ese mismo Espíritu que estaba en ellos, ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que está en nosotros. Amén. Tenemos que parar con las excusas. Ay, es que yo soy muy tímido, yo soy muy tímida. Ay, es que a mí no me gusta que me rechacen. Ay, es que a mí me da pena. Hermanos, tenemos que abrir los ojos ya, saber los tiempos que estamos viviendo y darnos cuenta que ese familiar, tenemos que darnos cuenta que ese familiar, que ese amigo, que ese compañero de trabajo, que ese vecino que no ha aceptado a Jesucristo, si se muere sin Cristo se va a perder. Se va a ir al infierno. Hermano, esto no es terror, esto no es miedo. No. Tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que abrir la boca, hermanos. En ningún otro nombre hay salvación bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 7. Leamos todos por favor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Diga conmigo, poder, amor y dominio propio. Poder para cumplir el propósito. Amor tiene que ser el motor. El amor de Dios tiene que ser el motor. El amor por Dios, el amor por las almas. Ninguna otra motivación, sino que la motivación sea el amor en el nombre de Jesús. Dominio propio para mantener el control de la mente y de las emociones. Ya para ir cerrando, quiero que veamos todos a la luz de la palabra una predicación, la primera predicación del apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2 versículo 14, voy a leerlo yo rápidamente por cuestión de tiempo. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Versículo 15. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí para poner en contexto. Ellos reciben el Espíritu Santo en el aposento alto y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a glorificar a Dios en diferentes idiomas. Y hay un movimiento fuerte del Espíritu Santo, la tierra tiembla. Y entonces habían unos por ahí cerca que dijeron, mira, ahí están borrachos. Están todos borrachos hablando locuras. Entonces el apóstol Pedro viene y les dice, no, aquí nadie está borracho, Señor. Está muy temprano para estar tomando. Esto no es borrachera. Y aquí les va a explicar. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Versículo 16, por favor. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá, la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente, vamos a cambiar ese pueblo de Israel, pueblo de Hudson Church, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan determinado. ¿Cómo es el título del mensaje? El plan perfecto. Dios sabía que esto iba a pasar porque hacía parte del plan. Se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado, con la ayuda de gentiles sin ley. Ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio.
El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Mas he mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba todavía está aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios y el Padre. Según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Presta atención, ya estoy terminando. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Versículo 38. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Y versículo 41 dice: los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Quise usar esta predicación de Pedro, lleno del Espíritu Santo, donde se convirtieron 3,000 personas, para que analicemos unos poquitos puntos. Ya estoy cerrando. Punto número 1, Pedro predica con la palabra. Él menciona al profeta Joel, menciona salmos del rey David, salmos proféticos. Él predica con la palabra. Cuando usted y yo estemos predicando el evangelio de Jesucristo, hermanos, hermanas, vamos a usar la palabra. No, yo creo, no, a mí me parece, no, yo pienso, no, la Biblia dice. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 2, y con esto ya termino. Él hace un llamado que es innegociable. Este llamado no puede faltar y es un llamado al arrepentimiento. Cuando ellos escuchan esa palabra y esa palabra toca los corazones, hermanos, ¿qué tengo que hacer? Le preguntan. Dice, tienen que arrepentirse. Hermanos, tenemos que hacer énfasis en el arrepentimiento. Que las personas reconozcan que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y aceptar a Jesús. En inglés hay algo que los evangelistas llaman el ABC, el ABC, las primeras 3 letras del abecedario, ABC. A, de admitir que somos pecadores. B, de believe, que significa creer. Admitimos que somos pecadores, creemos en Jesús, y la C, que es de confesar. Admitir que somos pecadores, creer que Jesús es el Señor y confesarlo, porque Él confesarlo para salvación. Que Dios me los bendiga. Este es el plan perfecto del Señor, en el nombre de Jesús.